En la antigua Atenas, cuna de la democracia, existía una tradición conocida como ostracismo. Una vez al año, la gente votaba sobre cuál de sus políticos, en su opinión, era el más dañino para su democracia. El estadista que ganaba esta votación era desterrado de Atenas durante los siguientes 10 años. Sería muy interesante volver a esa costumbre, ¿no? ¿Qué es exactamente una buena decisión política hoy en día? ¿Una que premia los esfuerzos de un país y a su gente? ¿Algo que sirva a la sociedad y mejore la vida de la población? Quizás. Quiero decir que ese es el criterio que estamos considerando al sopesar las divagaciones y desvaríos de aquellos a quienes instalamos en el poder. Creo que una buena decisión política es simplemente aquella que conduce al resultado deseado por la figura política que la orquestó. Sería bueno que fuera beneficioso para el resto de nosotros, pero si logra el resultado deseado, entonces es una buena decisión. Es decir, nadie se propone tomar una mala decisión política, ¿verdad? Pero por supuesto, la historia está plagada de ineptitud y desastres políticos. Algunos de ellos son catastróficos. ¿Os suena el Imperio Joresmita? Seguro que no, y no es de extrañar. Allá por el siglo XIII, el Imperio Joresmita estaba prosperando y bien posicionado para ser un socio comercial exitoso con el vecino Imperio Mongol. Pero el emperador Joresmita, Alan ad-Din Muhammad II, sospechaba del gobernante mongol Genghis Khan. Khan había enviado una caravana comercial para negociar las relaciones entre ellos. Y Muhammad decidió tomar a los emisarios como rehenes y comenzó a ejecutar a comerciantes mongoles a lo largo de la ruta de la seda. Aparentemente, en un estado de ánimo inusualmente generoso y aún esperando una relación agradable, Khan respondió enviando a 3 embajadores para reunirse con Muhammad. Khan estaba iniciando una campaña militar contra China y no quería tener más enemigos en ese momento. El emperador Joresmita los hizo esperar semanas antes de finalmente concederles una audiencia. Luego les arrancó la barba y les devolvió la cabeza del embajador principal a Khan. Después de esto, las cosas dieron un giro. Cansado de la diplomacia, Genghis Khan envió 200.000 jinetes a través del imperio joresmita y lo borró de la faz de la tierra. Podemos especular cuál fue el final de la partida para Muhammad, pero es justo decir que esta no fue una gran decisión política en ese momento. Pero como dije, nadie toma una mala decisión política por elección. No nos equivoquemos. Ha habido otras malas decisiones políticas, como por ejemplo el rey de Troya, que dijo: ¡Oh! Miren, muchachos, los griegos nos han regalado un gran caballo de madera. Cojámoslo y metámoslo dentro de las murallas de la ciudad. Perdón, volvamos al tema que nos ocupa. Como dijo Abraham Lincoln, ningún hombre es lo suficientemente bueno para gobernar a otro hombre sin su consentimiento. Hegemony, lidera tu clase a la victoria, es un juego de mesa asimétrico, basado en cartas, de 1 a 4 jugadores, donde cada jugador asume el rol de una de las clases que conforman un país ficticio. Podemos encontrar a la clase trabajadora, la clase media, la clase capitalista o incluso al Estado. Y cada una persigue su ideología y objetivos únicos hasta la victoria. A pesar de la naturaleza distinta de sus necesidades, cada grupo está enredado en la maquinaria de los demás para permitir así el funcionamiento del país, pero cada uno tiene un claro deseo de expresar su autoridad que se resume en sus objetivos. La clase capitalista dirige grandes empresas. Los trabajadores de otras clases son empleados por estas empresas para producir bienes y servicios de los cuales se beneficia el capitalista. Este jugador trabaja para maximizar esa ganancia económica. La clase obrera tiene trabajadores que intercambian su trabajo por dinero para cubrir necesidades básicas: alimentación, salud, educación y posiblemente entretenimiento. El objetivo de este jugador es aumentar la prosperidad de estos trabajadores, cubriendo al máximo cada una de sus necesidades.
La clase media es una mezcla de las dos anteriores. Tiene trabajadores instalados en varias empresas para obtener ingresos, pero también es capaz de dirigir sus propias empresas más pequeñas. El objetivo aquí es encontrar un equilibrio entre producir, vender y consumir para cubrir las necesidades de los trabajadores y aumentar la prosperidad personal. El Estado intenta complacer al resto de clases para aumentar su propia legitimidad, tratando de mantener satisfechas y equilibradas a todas las clases. También trata de abordar los problemas sociales a medida que vayan surgiendo. La configuración del juego se ve afectada por la cantidad de jugadores. Para una partida de 2 jugadores, las clases capitalista y obrera serán las que intervengan. Para 3, se utiliza además la clase media. El Estado solo se puede utilizar con 4 jugadores. Hay autómatas listos para tomar el papel de cualquiera de las 3 primeras clases si se desea. Además de su mazo de acción, cada facción tendrá distintas herramientas para sus propios objetivos. La clase obrera y la clase media ganarán trabajadores gracias a la inmigración. Las clases media y capitalista tienen acceso a empresas propias de cada una y el Estado también obtendrá eventos y agendas políticas en cada ronda. Independientemente del número de jugadores, el juego se juega en 5 rondas. Después hay un paso adicional para calcular las puntuaciones finales. El jugador con más puntos de victoria es el ganador. Cada ronda consta de lo siguiente. Fase de preparación. Una fase de administración para los tableros principal y de cada facción. Fase de acción. El corazón del juego. Los jugadores jugarán 5 de las 7 cartas en sus manos, conservando 2 para la siguiente ronda. El orden de turno se basa en roles y siempre es: primero, juega la clase trabajadora, a continuación la clase media, en tercer lugar la clase capitalista y por último el Estado. En el turno de cada jugador se elegirá una carta para realizar su acción principal. Este puede hacer la acción que indique esa carta o bien descartarla para realizar una acción básica, que son concretas para cada clase. Los jugadores también pueden realizar una acción gratuita durante su turno específica de cada clase. Algunas cartas, cuando se juegan por su efecto, tendrán requisitos que deben cumplir, como una política compatible. Muchas de las cartas jugadas influirán en la puntuación de legitimidad en el tablero del Estado. Esta fase continúa hasta que todos los jugadores hayan jugado sus 5 cartas. Fase de producción. Las empresas en el juego producen bienes o servicios y sus trabajadores reciben salarios. La fase se divide en 3 pasos. Primero, producir bienes y servicios. Segundo, cubrir necesidades. Tercero, pagar impuestos. Los salarios se pagan a los trabajadores antes de la producción y los trabajadores de las empresas públicas son pagados por el Estado. Las clases media y obrera cubren las necesidades de su pueblo consumiendo alimentos igual al nivel de población. Si la comida escasea, debe obtenerse de una combinación de fuentes externas. Los impuestos son pagados por los jugadores al Estado y en base a la política tributaria vigente. Se paga dinero a la tesorería del Estado y se coloca el tablero a la vista de todo el mundo. Esto es algo que debería pasar en el mundo real. Fase de elecciones. Determina si los proyectos de ley propuestos en la fase de acción serán aprobados o no y consta de 2 pasos. Primero, rellenar la bolsa de votación. La clase obrera suma votos en función de su población. La capitalista según el número de empresas operativas y la clase media suma votos según el valor más alto de cualquiera de esos 2 parámetros. El Estado no añade votos propios, sino que gana influencia en función de los contadores de legitimidad de su tablero de jugador. A continuación, los jugadores realizan el paso 2, realizar elecciones para cada política que tenga un marcador de proyecto de ley propuesto.
Cada jugador indicará si está a favor o en contra del proyecto de ley y luego se sacan 5 votos de la bolsa y se colocan en los lados correspondientes de la votación. Los jugadores pueden influir aún más en la votación gastando influencia, con una puja cerrada, con cada punto final a un voto adicional. Después de la votación, todos los cubos de influencia y los cubos de votos ganadores se descartan y se devuelven al suministro. El resto, los cubos de votos de los que han perdido, vuelven a la bolsa. Los puntos de victoria se otorgan a los jugadores después de aprobar cada proyecto de ley si la apoyaron. Fase de puntuación. Los jugadores acumulan más puntos de victoria en función de su progreso, mientras que el Estado aplica penalizaciones por cualquier evento en el que no haya actuado el propio Estado. Después de 5 rondas, el juego termina. A los jugadores se les da una última oportunidad de pagar cualquier préstamo pendiente y luego se calculan las puntuaciones finales. Las cartas de acción permiten a los jugadores realizar acciones en su turno. Se pueden jugar por su efecto indicado o descartarse para realizar acciones básicas. Recordamos que las cartas de empresa representan las compañías que los jugadores construyen para producir bienes y servicios. Conozcamos los 5 colores que representan la industria específica a la que pertenecen. Agrícola, verde. Lujo, azul. Salud, rojo, blanco. Educación, naranja. Medios de comunicación, púrpura. Cada carta enumera la cantidad y el tipo de trabajadores que requiere para estar operativa, los recursos producidos y los salarios que se pagarán a los trabajadores. Algunas cartas de empresa son activadas por trabajadores de la clase específica, mientras que otras, como las de una empresa de clase media, pueden requerir una combinación de trabajadores tanto de clase media como obrera. Además, las empresas automatizadas no necesitan completarse para funcionar. Las tarjetas de exportación muestran 8 transacciones posibles que los jugadores pueden realizar cuando interactúan con el mercado extranjero. Se extrae una nueva tarjeta al comienzo de cada ronda. Las cartas de negocio permiten a la clase capitalista adquirir múltiples bienes del mercado extranjero a precios más bajos de lo normal. Es posible que se deban pagar tarifas al Estado por la reventa de estos bienes, según la política de comercio exterior actual y el lugar donde el jugador elija vender sus productos. Las cartas de inmigración indican el tipo de inmigrantes cualificados o no cualificados que entran en juego al comienzo de cada nueva ronda. Las cartas de evento solo se usan en partidas de 4 jugadores y muestran varios problemas que el Estado debe resolver. Las cartas de agenda política son utilizadas también por el Estado en cada ronda e indican el clima político y la agenda de las administraciones actuales. El Estado ganará puntos de victoria al final de cada ronda si consigue implantar las leyes que se indican en esa carta. El objetivo de la clase trabajadora es aumentar la prosperidad de su pueblo. Asignará trabajadores a las empresas y obtendrá salarios por el trabajo que realizan. Estos salarios luego se gastan para cubrir las necesidades fundamentales de la población. Las acciones particulares de este jugador incluyen la capacidad de comprar bienes y servicios, unirse a sindicatos, hacer huelga para aumentar los salarios, manifestarse para presionar a otros jugadores para que creen más empresas. Podrán disfrutar de la sanidad estatal, recibir beneficios, aprovecharse del sistema educativo para mejorar a sus trabajadores o ganar prosperidad a través del disfrute de lujos. La clase capitalista tiene que ver con el dinero, cómo no. El jugador desarrolla su imperio a través de la construcción de empresas y acuerdos comerciales, producir bienes y servicios y luego venderlos para obtener ganancias. Los gastos deben mantenerse al mínimo. Su tablero de jugador tiene 2 áreas para almacenar riqueza, ingresos y capital, dependiendo de cuándo y cómo se obtienen sus ganancias.
Las empresas se construyen y se venden con la misma facilidad que sus bienes y servicios. Los bienes pueden exportarse a través de sus acciones únicas y el jugador puede presionar al espectro político para ampliar su propia esfera de influencia. Los salarios y los precios pueden ajustarse, dar primas a los trabajadores, investigar desarrollos tecnológicos gastando fichas de maquinaria para aumentar la eficiencia de las empresas. Y todo ello sin tener que aumentar los salarios de los trabajadores. La clase media, como era de esperar, se encuentra en algún lugar entre las dos primeras facciones que hemos visto. El jugador trabaja para desarrollar la prosperidad de su gente a través de un acto de equilibrio entre la satisfacción de las necesidades básicas y la creación de riqueza a través de sus propias compañías. Es un rompecabezas algo delicado que oscila entre producir, vender y consumir. Al comienzo de cada ronda, este jugador debe liquidar los pagos del préstamo, reducir su prosperidad en 2 puntos y actualizar su propio mercado de empresas. Y además, equilibrar el número de trabajadores disponibles. Los trabajadores cualificados serán la principal preocupación, pero el área de trabajadores desempleados también puede ajustarse en ese momento según las políticas de inmigración. El objetivo del Estado es mantener felices a las tres clases, lo que será un verdadero shock para cualquiera, ya que satisfacer sus necesidades aumenta la legitimidad. Los eventos aleatorios requerirán su atención y necesita mantener algún tipo de equilibrio a través de las peleas de clases. Aunque haya menos de 4 jugadores y el Estado no tenga representante, hay ciertas mecánicas que aún se utilizarán de forma automática. El tablero de jugador del Estado es diferente al de los demás. La característica principal que tiene son los 3 tracks de legitimidad. Cada uno representa una clase. La legitimidad se incrementa siempre que el Estado apoya una clase. Disminuye cuando las acciones conducen a un efecto perjudicial para esa facción. Muchas de las cartas de acción de cada jugador tienen un símbolo que indica un aumento en la legitimidad cuando se juega la carta por su efecto. De manera similar, los eventos pueden causar pérdida de legitimidad si no se actúa a tiempo sobre ese problema. Hegemony, aunque es un juego competitivo, no se debe menospreciar el apoyo a otras facciones. Un punto clave de conflicto es la mesa política. Los jugadores se unirán constantemente a la lucha por el poder aquí, dando forma a las leyes. Muchas de las cartas de eventos para cada facción solo se pueden jugar si la política cumple unas determinadas condiciones. Dar la vuelta a esa política concreta a tu favor en el momento justo es sin duda la clave de la victoria. La mesa política se divide en 7 secciones. Primero, política fiscal. Determina el tamaño del sector público y la cantidad de préstamos disponibles del Estado para evitar su colapso y la intervención del Fondo Monetario Internacional. Parafraseando a Dirk Gently, todo está conectado, aunque a diferencia de esa terrible adaptación de Netflix de la novela de Adams, aquí todo funciona a la perfección. 2. Mercado laboral. Determina el salario mínimo permitido. Cuando ésta fluctúa, todos los jugadores propietarios de empresas deben fijar los salarios de cada una en consecuencia. 3. Tributación. Determina la cantidad que cada clase tendrá que pagar al Estado en cada ronda en concepto de impuesto. Si bien los ingresos de cada clase se calculan de manera diferente, este es el factor común para realizar los cálculos de referencia. Esta política también afecta el valor del multiplicador de impuestos que tanto los jugadores capitalistas como los de clase media utilizarán para resolver sus finanzas. Si sirve de algo, si estuviera hablando de impuestos fuera de este juego, estaría dormida ya hace por lo menos 10 minutos. Aquí hay que decir que todo el proceso del juego es fascinante. 4. Estado de bienestar, salud. Como era de esperar,
Esto determina el costo de la salud pública y los prerequisitos para que otros jugadores puedan utilizar cartas de acción y así obtener beneficios que obtendrán del Estado. También afecta al multiplicador de impuestos. 5. Estado de bienestar. Educación. Al igual que el anterior, esto repercute en el costo de la educación pública y también puede tener un impacto en el multiplicador de impuestos. 6. Comercio exterior. Esta política determina el precio de los aranceles e impuestos a los bienes importados y el número de acuerdos comerciales mostrados en cada ronda. Por último, 7. Inmigración. Determina si las fronteras del país están abiertas o cerradas a los inmigrantes. Las clases obrera y media ganan 2 trabajadores por defecto en cada ronda y esa política permite aumentar ese número. Hegemony parece algo único en el hobby, pero es como si estuvieras en la cuerda floja y a la vez haciendo malabarismos. Una simulación que a veces parece un juego de civilización, pero va mucho más allá de la típica mecánica de control de área o subasta secreta. No os equivoquéis, es un Eurogame. La colocación de los trabajadores, la manipulación de los mercados son las bases del juego, ganar recursos y conseguir puntos de victoria a través de varios tracks. Vamos, que resulta muy familiar. Esta es una sorpresa agradable dada la singularidad del tema que se muestra aquí. Los diseñadores han capturado el tema del juego como una simulación completa de la sociedad, pero es una que nunca va más allá de los límites de ser una experiencia divertida y táctica. La competencia es rica y atractiva, y ahí radica un elemento intrigante. Con todos los jugadores existiendo como una sociedad funcional, aunque cada facción está tratando de promover su propia agenda con el mayor éxito. Gran parte de lo que sucede durante la fase de acción tiene un impacto en cada jugador. Cada carta es interesante, es importante. Cada jugador tendrá un impacto en sus propios planes con cada turno, algo que se experimenta un poco diferente con Hegemony. Y eso es todo sobre este juego. Si queréis saber algo más sobre cada una de las clases, las mecánicas de juego, sobre la política y votaciones de Hegemony, podéis ver los vídeos de este canal sobre cada uno de estos temas. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, no dudéis en dejar vuestra opinión en los comentarios. Suscribíos para recibir más vídeos como este. Un saludo y adiós.